Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre un spoiler del libro de la serie Cutie Pie The Series. ¿Qué es lo que pasa después de que Liam y Kuea tuvieron su primera vez? ¿A dónde va Kuea? ¿Cómo reacciona? ¿A quién se lo cuenta? ¿Acaso Liam y Kuea vuelven a dormir otra vez juntos? Aquí les voy a contar todo con respecto a eso, así que comenzamos. Bueno, antes de comenzar les cuento de que aquí en el canal ustedes pueden encontrar otros spoilers con respecto al libro de Cutie Pie The Series. Por ejemplo, ya les conté la primera allí. Si aún no lo han visto, acá abajito en la descripción ahí les dejo el link. Y bueno, como les conté en un video anterior, después de la primera vez de Liam ya había almorzado. Entonces Kuea, que recién se estaba despertando, le dice a Liam de que ya comió y después cuelgan la llamada. Kuea, después de comer en su casa, se va al bar de Jay. Jay, al verlo, se da cuenta de que algo había pasado entre Liam y Kuea y por eso le pregunta si ambos habían dormido juntos. Kuea, al escuchar esa pregunta, se pone completamente rojo como un tomate. Entonces Jay se da cuenta de lo que en realidad había pasado. Kuea le contó todo a Jay, le dice de que Liam lo había llevado al Pentágono y de que le había presentado a sus amigos. Jay, al escuchar todo esto, no comprendía algunas cosas, ya que él siempre había escuchado de que Kuea se quejaba de su prometido, diciendo de que era muy serio y de que todavía sospechaba de que tenía un amante. Entonces PJ, al terminar de escuchar la conversación la cual tuvo con Kuea, él saca su teléfono y presiona un número. Él estaba llamando a Liam, el cual le dice de que su prometido está ahí, en el bar. Pasan unas horas y Kuea seguía en el bar, estaba muy pensativo, entonces llama a su mejor amigo, Diao. Kuea le cuenta todo a Diao con respecto a esta primera vez que tuvo con Liam. Le dice que estaba bastante emocionado de haber tenido esa primera vez con Liam, de que estaba muy feliz. Sin embargo, él tenía miedo de volver a decepcionarse. Entonces Diao le dijo: vamos amigo, inténtalo una vez más, confía en tu pi una vez más. Si realmente te decepciona de nuevo, solo considera que hiciste todo lo posible y lo intentaste. Entonces después Kuea, al escuchar estas palabras, le dice: sí, tienes razón. Entonces Diao le dice: regresa a tu casa, deprisa, antes de que Liam se dé cuenta. Ambos cuelgan la llamada y Kuea sale del bar y se dirige a su casa. Jay, al ver de que Kuea se está yendo, él vuelve a hacer una llamada a Liam y le dice de que Kuea está dirigiéndose a su casa. Liam, al escuchar esto, decide regresar a su casa y se despide de Jay. Cuando él llega a su casa, empieza a cocinar para él y Kuea. Los chicos están cenando. Liam empieza a comer solamente con un cubierto, algo lo cual asombra muchísimo a Kuea y se queda muy asombrado. Liam se da cuenta de esto y dice: ¿qué pasa? ¿Por qué me miras con esos ojos tan grandes? ¿Te sorprende de que no esté comiendo bien? Y Kuea le contesta: no quise hacerte sentir de esa manera. Liam le dice: cuando yo era niño, comía en el suelo, no solamente un pescado, sino que también comíamos 2 o 3. Antes de que Liam tuviera este gran negocio, antes solamente teníamos una fábrica de hielo. Kuea le dice: sí, lo sé muy bien. Sé de que tío Wang y de que tía Wang ambos se esforzaron mucho para llegar a donde ellos están. Además, Liam le confiesa de que él ha tenido un entrenamiento para aprender modales en la mesa, cómo comer, cómo usar los cubiertos, cómo usar una servilleta. Todo eso lo hizo Liam, ya que él no quería decepcionar a Kuea. Él quería ser digno de Kuea. Liam sabía muy bien de que había mucha gente que decía que él era solamente un nuevo hombre rico. Kuea, al escuchar todo esto, realmente podía comprender los sentimientos de Liam, ya que hasta para él era súper difícil mantener la etiqueta, incluso cuando él creció en este tipo de sociedad. Liam le dijo: yo no quiero decepcionarte,
Yo no quiero que tú te avergüences de tu prometido. Kuea, al escuchar todo esto, empezó a llorar. Él no sabía todos los esfuerzos que había hecho Liam. Kuea le menciona: yo realmente quería ser como mi madre. Quería ser inteligente, dulce, quería aprender de ella. Y Liam le contesta: yo no quiero que seas como tu madre, no quiero que aprendas a cocinar, solamente quiero que seas tú mismo. Kuea, al escuchar esas palabras, estaba llorando, no sabía todo lo que había hecho Liam. Liam le dice: tú eres Minon Kuea, eres una persona especial para Liam. Esta noche, por favor, duerme conmigo. Kuea estaba tan avergonzado y solamente inclinó la cabeza y lo besó. Ese fue un beso de consentimiento. Esa noche, Liam y Kuea durmieron juntos. Al día siguiente, ambos amanecen abrazados. Liam estaba muy feliz. No había que apresurarse, ya que era domingo. Él en sus brazos tenía a su pequeño Kuea. Kuea ya estaba despierto, pero estaba muy tímido ahí en los brazos de Liam. Y después se levanta y dice muy tímidamente: buenos días. Era la primera vez que ambos chicos amanecen así, abrazados. Kuea siempre pensó que la diferencia de edad entre ellos haría más inmensa sus diferencias, pero en realidad eso no era así. Liam realmente quería a Kuea. Liam realmente no estaba decepcionado de él. Liam lo amaba tal cual como era Kuea. Ambos chicos ya en la cama están jugando un poco. Liam le mencionaba si es que no lo dejaba besar sus mejillas, no iba a preparar el desayuno. Ambos estaban muy felices. Es aquí donde también Liam se entera con respecto a qué carrera está estudiando Kuea, aunque en realidad él ya lo sabe. Pero bueno, Kuea le confiesa de que él en realidad está estudiando ingeniería automotriz y no ingeniería informática. Kuea le menciona de que le había mentido porque pensaba de que Liam se podía enojar, además de que sus manos siempre iban a estar sucias y un poco lastimadas. Liam le dice de que está bien, de que no se preocupe y de que no está enojado con él. Los chicos seguían abrazados en la cama jugando y pues Liam le hacía un par de bromas, mencionándole si es que no lo dejaba besarlo, se lo iba a cenar a él. Ya después de eso ambos estaban tomando su desayuno. Vemos de que Liam nuevamente le menciona a Kuea de que él no desea de que sea como su madre, solamente quiere que sea él mismo. Y Kuea le contesta de que él quiere ser como su madre porque es una mujer completa, alguien inteligente, dulce. Así que si es que él es como su madre sería algo muy bueno. Pero Liam nuevamente le dice: nadie en este mundo es perfecto. Escucha, Tupi. De acuerdo, en cierto modo yo tampoco soy el mejor. Kuea nunca me ha decepcionado. Lo más importante para mí no es si sabes cocinar o si eres como tu madre. Lo más importante es de que seas tú. Gracias por crecer y por ser la felicidad de Liam. Kuea, al escuchar estas palabras y ver la linda sonrisa de Liam, quiso llorar nuevamente. Todo lo que había dicho Supi lo emocionó tanto. Liam nunca estaba decepcionado de él. Liam incluso lo amaba así tal cual como él era. Kuea le dijo: Kuea te ama, siempre te ha amado, te amo desde la niñez hasta la madurez. Kuea es quien más te ama. Otro día en la universidad, Kuea le cuenta a sus amigos de que su prometido sabe la verdad, de que está estudiando ingeniería automotriz. Además, sus amigos descubrieron de que la relación entre Liam y Kuea había mejorado. Todas las mañanas Kuea llegaba en un carro de lujo y antes llegaba en una moto. Entonces su relación tuvo un gran avance. Por otro lado, Liam estaba con Ji conversando con respecto a un envío. Ellos esperaban una moto importada, la cual había solicitado Liam. Además, también con esa moto llegaban 10 carros deportivos de otros clientes. Ji había tenido algunos problemas con esos envíos, así que estaba tratando de solucionarlo. Ya Liam en su casa también estaba tratando de solucionar algunos negocios y tomar la mejor decisión. Esto era con respecto a la mansión de Kuea.
Liam no quería perder esta mansión, ya que esta contenía los recuerdos de su niñez, tanto como el de él y también el de Kuea. Estaba haciendo todo lo posible para poder solucionarlo. Kuea podía ver el estrés de Liam. Él podía ver de que él constantemente fruncía el ceño. Kuea sabía de que Liam era una persona ocupada. Después de eso, Kuea le pregunta dónde y qué cenaremos. Liam le dice, por favor marca el número 9 en el teléfono y comunícate con el Pentágono. Pide lo que tú deseas comer. Liam en ese momento abraza a Kuea por la cintura y le da un beso en la mejilla y le dice, por favor ayúdame. Pide lubina al vapor con limón para mí y por favor también una cerveza. Es así como Kuea le hace caso y pide lo que él desea en el Pentágono. Y con esto terminamos el video. Como vieron, ahí Liam y Kuea durmieron abrazaditos. Se nos vienen escenas bastante bonitas para la serie. Y además, pues en sí vemos de que Liam ahí tiene un secreto con respecto a la mansión de Kuea. Y también los chicos pues en esta parte aclararon sus sentimientos. Pues Liam básicamente le dijo de que lo ama tal cual como él es, ¿no? Liam realmente lo ama a Kuea y lo ama muchísimo, amigos, muchísimo. Como ustedes pueden ver, se nos vienen momentos súper dulces con esta parejita. Y que será todo. También les cuento que en el próximo video se nos viene el secreto de Liam, ¿no? ¿Qué es lo que esconde él? Y también la segunda vez de Liam y Kuea. ¿Qué es lo que pasa en ese momento, amigos? Las escenas más 18. Y bueno, esto ya les cuento en otro video. Ahora sí, terminamos. Por favor, si gustó el videito, dale me gusta. También suscríbanse si es que no están suscritos aquí al canal. Y déjenme acá abajito su comentario. También acá abajo les dejo el link de mi Instagram. Si es que sean ustedes, por ahí me pueden seguir. Y no se olviden, por favor, de compartir el video. Así que bye bye. Cuídense mucho.